Pues volvemos nuevamente con todos ustedes. Decíamos antes de irnos a la publicidad, vamos a entrar en uno de los temas, que es la reforma laboral, que parece ser que mañana se va a aprobar. Todavía está que si hay apoyo o no hay apoyo, pero parece ser que sí, que los catalanes van a apoyar a través de Esquerra, van a apoyar esa reforma laboral y se va a llevar a cabo. Pero bien, si trasladamos esa reforma laboral que va a afectar a las empresas privadas, ¿cómo lo van a hacer las administraciones públicas? Esa es la gran incógnita, y sobre todo con esos planes de empleo. Habrá un decreto de ley del gobierno que dirá, nosotros estamos exentos de la reforma laboral, las administraciones públicas, para cumplir con los convenios y para llevar a cabo la contratación. ¿Tiene usted la patata caliente nuevamente, doña Claudia? Bueno, yo la recojo. Yo creo que antes de aplicar la reforma laboral, ya la administración pública tiene que aplicar otra normativa, que es la ley para reducir la temporalidad, justamente por el abuso de la contratación y el fraude de ley que lleva eternamente, gobierne quien gobierne. Es decir, aquí monta tanto Isabel como Fernando. Una forma de actuar en cada una de las administraciones. La reforma laboral viene a manifestar nuevamente que así no podemos seguir. Y evidentemente, enlazando un poco con el tema de antes, Europa nos viene a dar el golpito de: si tú quieres fondo, tienes que pasar por este aro y tienes que corregir pues ciertas cuestiones, entre ellas la temporalidad en la administración pública. Son más de 3.000 empleados públicos y empleadas públicas los que en Canarias están afectados por una situación de temporalidad. No es cosa menor. Todas las administraciones locales y autonómicas están afectadas y vamos a tener que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo primero para estabilizar y un esfuerzo para no volver a cometer el mismo error, evidentemente. Y ahí debemos poner el acento, los agentes sociales, las formaciones políticas y los propios trabajadores también, para que tu contrato no se convierta nuevamente en un fraude de ley, porque eso es muy fácil de pasar. Y si no estamos vigilantes, evidentemente generaremos más síntomas de precariedad, más planes de empleo que no son planes de empleo, que evidentemente hay jurisprudencia suficiente para reconocer que es personal estructural, o por lo menos son plazas estructurales que se tienen que tener en cuenta, y no peccata minuta para el salario del voto, del que todos sabemos que es un sobreseguro a final del mandato para continuar pues el enganche político por ahí, ¿no? Don José Luis, lo veo pensativo. Bueno, es para estarlo, vamos a ver. La fiscalización de la administración pública cada vez va siendo más incisiva en controlar todos los procedimientos que se regulan desde los caudales de todo. Una asignatura pendiente ha sido una reforma laboral desde hace mucho tiempo. Se han hecho otras que no han sido lo suficientemente efectivas, valga la redundancia, más que no ser efectivas han sido incluso discutidas, las del 2010, 2012, incluso con manifestaciones. Entonces, todo lo que sean reformas se supone que viene a paliar unas carencias. En este caso nosotros consideramos que esto es una reforma adecuada y que en los términos del acuerdo es incluso hasta novedosa. Veremos ahora cómo va a aplicarse en la administración pública sobre todo. A nivel del Estado hay más de 200.000 empleos temporales, en Canarias más de 3.000, pero a nivel de todo el Estado 200.000 empleos. Esto no es una reforma solo para Canarias, es una reforma para todo el conjunto del Estado. El empleo tiene que ser de calidad, o por lo menos los contratos deben promover, primero, una certidumbre a los trabajadores, para uno tener un proyecto de vida digno y tener un proyecto de vida en el que poder desarrollar, simplemente saber si puedo echarme encima una hipoteca para tener una vivienda, o puedo echarme encima un alquiler para poder vivir con mi familia. Hablamos en otros programas que a veces ni con los sueldos de los dos pueden llegar para tener el alquiler de una vivienda. Y eso es una cosa bastante complicada para afrontar el día a día, para afrontar un proyecto de vida con un mínimo de dignidad. Todo lo que sea darle certidumbre, romper con la precariedad, con la temporalidad y con todo aquello que sea disfunciones en la administración y sobre todo en los contratos, yo entiendo que es una medida que aporta progreso y que viene a resolver problemas. No todos, pero sí una gran parte. No va a ser fácil en el caso de muchas administraciones públicas. En el caso de los funcionarios que obtuvieron su plaza por oposiciones no van a tener ningún problema, pero el resto de contrataciones temporales van a tener que pasar por algunos filtros, y eso es lo que hay que explicar bien
no quiere decir que se vaya a dejar a todo el mundo en la calle. Una de las cuestiones que protege esta reforma es que blinda a los empleados temporales de posibles despidos masivos por causas objetivas o posibles ERTE. En gran parte los blinda, pero habrá otra parte que tendrá que pasar por un mínimo procedimiento para poder mantener su puesto de trabajo. Y eso hay que saber explicarlo y sobre todo saber aplicarlo. Pensamos que es una medida bastante novedosa, buena en cierta forma, pero no deja de tener una repercusión negativa en el sector que más va a sufrir la consecuencia. Fíjese que estamos hablando de una reforma laboral que iba a pasar primero por una derogación de la ley laboral, en la cual se quedó eso que se firmó a media. Lo que se firmó se dejó sin ejecutar y se reformó. Se llegó a firmar incluso, se llegó a firmar con Bildu, a cambio, una negociación que se hizo a cambio de una prórroga del estado de alarma. Bueno, la parte política, yo creo que Ciudadanos creo que mañana va a votar que sí, va a apoyar la reforma laboral. Esto a día de hoy, a esta hora, ¿no? Porque esto es un minuto y resultado, ¿no? Porque su apoyo depende de que los extremismos no influyan en el texto que está acordado entre los empresarios y los trabajadores y los representantes sindicales, ¿no? Ese es el texto que debe permanecer. Esa es la única condición que ha puesto Ciudadanos para aprobarla y que no esto se convierta en un mercadeo como ha parecido, como ha sucedido incluso en el estado de alarma, como decía antes, ¿no? Por tanto, yo creo que Esquerra Republicana queda excluido, también Bildu, la CUP y todos estos partidos que en fin, que al final van a votar junto con Vox, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Con aquello de que los extremos terminan siempre tocándose, ¿no? Y Ciudadanos yo creo que por aquí vuelve a retomar el sentido de partido que tenía, ¿no? Es decir, intentar llegar a acuerdos importantes y acuerdos de Estado, donde nunca han sido capaces de llegar a acuerdos Partido Popular y Partido Socialista, y de esta forma no hacer depender de partidos extremos y de determinados chantajes, ¿no? Luego, sobre el tema de la temporalidad, la verdad es que tampoco es tan novedoso, ¿no? Lo que se pone aquí. Lo que pasa es que la temporalidad se acota solo a dos supuestos, ¿no? Que ya estaban en la de 2012, ¿no? Que es la por producción. O sea, puede haber contratos temporales por producción, por acceso a producción, porque es necesario, o por sustitución de un trabajador. Es decir, esto de acotar los supuestos en los que se puede contratar temporalmente, creo que va a ser interesante ver cómo la administración pública es capaz de gestionar eso, porque el mayor incumplidor es la propia administración pública, ¿no? Como estamos diciendo. Además, esto sí es verdad que todas las administraciones, todos los gobiernos, en todas las categorías, ¿no? Es decir, y sobre todo la parte sanitaria y la educativa, ¿no? Sanidad y educación son los más incumplidores, no tanto las empresas, ¿no? Pero se la va a sancionar. Las empresas que abusen de los contratos menores de 30 días van a tener que pagar una penalización que es muy... Entiendo que tampoco es... en fin, estamos hablando de 26 euros por cada baja de un trabajador antes de los 30 días, ¿no? Hay determinadas cosas que sí son interesantes, es decir, que sí suponen un progreso y una mejora de las condiciones laborales, y hay otras que permanecen igual. Y en esto hay un silencio, sí es verdad que hay un silencio atronador, ¿no? Porque lo que se había propuesto, la propuesta que se va al gobierno era derogar, y derogar es eliminar y sustituirlo por otra cosa que hemos visto que no es posible, ¿no? Aún así, los datos del paro hoy en Canarias son malos regulares, ¿no? Por tanto, tampoco es cierto que esto que empezó ya el 31 de diciembre a aplicarse en un mes no hemos visto todavía, ¿no? Eso que dice la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Ya veremos, ¿no? Que esto va a ser, en fin, de consecuencias inmediatas y demás, ni en la administración pública ni en la empresa privada, ¿no? Pero sí es verdad que todos los acuerdos que se lleguen en materia laboral entre empresarios y sindicatos, yo creo que lo que hay que hacer es apoyarlos, ¿no? Porque otra cosa sería, en fin, enterrar el diálogo social, enterrar el papel de los partidos políticos y enterrar el papel de los gobiernos. Es decir, si al final cualquier ley, aunque beneficie a la mayoría de la gente, uno por cuestiones identitarias, por cuestiones políticas, por conveniencia, porque hay unas elecciones, no la voy a apoyar, es decir, al final no va a haber forma de sacar nada adelante aquí, ¿no? Y cuando, el dicho africano, ¿no? Cuando dos elefantes se pelean, quienes sufren son las hormigas, ¿no? Pues nosotros somos las hormigas en este caso, ¿no? Don Francisco. Bueno, una ley que va a salir como va a salir, ¿no? Yo creo que desde el minuto uno,
porque han dado una imagen de un mercado absoluto y, como decía Iván, hasta esta noche a las 12 no sabemos cómo va a quedar la votación. Están muy justitos ahí, si consiguen los apoyos, si Ciudadanos al final apoya o no apoya, para sacar una ley que yo creo que es importante. Una ley que en su momento nació, como tú bien decías, para derogar la del 2012, de famosa ley de Rajoy, pero que se ha quedado una ley de acuerdo en determinados puntos. Efectivamente, el tema de la temporalidad en las administraciones públicas se vive de forma importante, ¿no? Los contratos famosos, los planes de empleo, los contratos de finalistas de programas y repetitivos en muchos casos, y que ha llevado de obras y servicios, y que ha llevado a mucho personal a denunciar a la administración, y están ganando la sentencia prácticamente de calle, ¿no? En San Bartolomé de Tirajana tenemos un problema de este tipo y prácticamente tenemos ahora mismo más interinos indefinidos por sentencia que los que entraron por oposición, y todavía hay sentencias en el juzgado que tendrán que ir saliendo más adelante. Uno de los temas importantes que planteamos, ¿no? Las famosas RPT, que es una forma de regular los puestos de trabajo en las administraciones, que al político muchas veces no le interesa que la propia RPT salga, porque es una forma de tener una puerta trasera para controlar esas ofertas públicas temporales que se hacían hasta ahora. A mí me preocupa un poco lo que decía Iván, y no sé si José Luis o tú, de que la administración tendrá el arma y la capacidad de poder aplicar esta reforma laboral, tendrá la capacidad para poder asumir esos cambios. ¿Lo vas a ejecutar o vamos a terminar reclamando en juzgados los derechos que una reforma laboral te exige que apliques, ¿no? Y para mí esta reforma laboral es un maquilleo de una opción para que Europa no nos penalice en determinados aspectos, ¿no? Porque todavía hay temas importantes que quedan un poco en el aire, y que de esos partidos que están exigiendo que se apliquen, pues para cuestionar su voto, pues el tema de los convenios, ¿no? Donde los convenios, digamos, del sector muchas veces no es prioritario el convenio de la comunidad, y eso te va a generar un problema enorme, ¿no? El salario mínimo interprofesional no se toca, que era uno de los factores importantísimos que se exigía, ¿no? Las indemnizaciones por despidos improcedentes, etcétera. Unos factores fundamentales para mejorar la calidad del trabajador en los despidos y en todo este proceso de negociación, pero que se deja a un lado para endulzarlo con unas medidas que son importantes, pero que a mí me preocupa que el efecto trascendental de esas medidas se aplique al final no por las administraciones públicas. Pues yo voy a discrepar otra vez, porque sí que entiendo que esta apertura de diálogo social y de escuchar a la patronal junto con los agentes sociales, representantes de los trabajadores y el gobierno, que al final tiene que estar en el medio sí o sí, avanza y da oportunidades a abrir la mente y cambiar cosas. Evidentemente ya quisiéramos tener varitas y cerrar un capítulo histórico de decadencia, ¿no? Pero no van a ser así, evidentemente. Todos tenemos pensamientos políticos, todos tenemos intereses partidarios, y lo que tenemos que hacer es poner el acento en aquellas cuestiones importantes para la mayoría de la sociedad. Y en este caso es la reforma laboral, pasando por incidir en aquellos contratos temporales que generan precariedad, exclusión social y pobreza, porque no porque tengas un trabajo hoy día eres una persona rica, ni mucho menos tengas un nivel de vida bueno. Quizás trabajando estás en precario también y no puedas acceder a unos mínimos de condiciones de vida, ¿no? Entonces, incidiendo en la reforma laboral a la par en la que también responsablemente uno también reclame sus derechos y haga frente a que las empresas y las administraciones cumplan con la norma, creo que llegaríamos a un mejor puerto también, pero evidentemente es un punto de partida. Don José Luis. Evidentemente la forma más ética y justa de pedir el cumplimiento a las empresas es cumpliendo desde la propia administración, que es la que se supone que debe velar por el cumplimiento de la ley. Hay una parte muy positiva, y es el nivel de entendimiento que se alcanza, en este caso entre la patronal, los sindicatos y el propio gobierno, y eso es una muy buena base de partida. Nosotros entendemos también que, bueno, hay muchas entidades importantes, la sociedad estatal
de inversión, de industriales, por ejemplo, de participaciones industriales, ha pedido no solamente, ha dado su visto bueno a esta reforma, sino que ha pedido su aplicación a rajatabla desde el minuto 1. Y eso a la Administración le va a suponer la regularización de millones de contratos que tiene. Tendrá que cambiarlos en su esencia de la temporalidad que tiene, adaptarlos a la nueva reforma. O sea, la primera que va a tener que cumplir toda esta cuestión es la propia Administración, dar ejemplo para que otros puedan ser también un ejemplo. No puede convertirse tampoco, porque esto no es una cuestión muy sencilla, esto es una cuestión bastante compleja, que implica muchas cuestiones. Lo que no puede ser que de repente se tergiverse y se cambie todo, la reforma laboral por un lado, se suba el SMI, esto puede producir unos serios desequilibrios y una pérdida de competitividad de nuestras empresas, que no sean capaces ni de sostener los costes derivados del personal y de los costes sociales. Entonces las cosas hay que hacerlas de forma progresiva, escalonada, pero sobre todo segura. Y es un buen punto de partida, sobre todo, reitero, para los trabajadores y las trabajadoras, es un buen punto de partida. Evidentemente se podrá mejorar. Aquí no hay nadie que tenga una verdad absoluta sobre estas cuestiones, pero también es verdad que desde el 2012 no teníamos un avance significativo con respecto a blindar determinados contratos. Ya no es blindar los contratos en sí mismos, es darle un mínimo de certidumbre a la gente a la hora de decir, puedo desarrollar un proyecto de vida, me puedo comprar un coche, puedo comprar una casa o alquilarla por lo menos, que dentro de 3 meses no me voy a ver en la calle y sin un duro ahorrado. De cierto modo, desarrollar un proyecto de vida digno depende también de tener un contrato medianamente decente. Es algo que han dicho que desde la propia administración tiene que velar, pero hemos visto en casos, y es palpable, ¿no? Y es vergonzoso, ¿no? Que las propias administraciones son las primeras que las que incumplen, y a su vez las empresas que prestan servicio o salen a concursos y le otorgan esos concursos a través de las administraciones son empresas que incumplen bajo la tutela y el paraguas de la propia administración. Hemos visto, no la primera vez, huelga de trabajadores y trabajadoras que llevan 3 meses sin cobrar, pero la empresa está prestando un servicio. Lo primero que te sale el político de turno y dice, no, es que es una empresa privada y nosotros no podemos entrar en ella. Pero oiga, es que usted la tiene bajo su paraguas, donde está bajo su responsabilidad. Se cumple con los ratios de contratación de personas con discapacidades, personas vulnerables y todo esto que conlleva. No, es que la propia administración no cumple con esos ratios. Cuando quiera hacemos un estudio de las propias administraciones públicas. No es que no cumple, es que a lo mejor no los tienen en cuenta y evidentemente si no lo tienen en cuenta es que no lo cumplen. Cuando licitas tienes que tener en cuenta factores sociales, evidentemente, para que luego fiscalice que en ese pliego se cumpla efectivamente. Porque pero bajo el paraguas de la ley no tengo que tenerlo. Yo hablaba de que el sector empresarial un poco va a apoyar yo creo que a regañadiente va a apoyar esta ley o esta reforma laboral transitoria, por así decirlo, porque esto va a ir todavía a más cambio de futuro. Y yo creo que lo han hecho ante la incertidumbre de mejor malo conocido que bueno por conocer, porque si se aplicaban todas las pautas que tanto Bildu como RC, la Esquerra Republicana, la CUP querían aplicar, pues el sector empresarial se iba a ver una situación muy complicada, como tú bien has dicho anteriormente. Pero a lo mejor en ese proceso de esas cláusulas, digamos, gravantes y que podía condicionar la estabilidad económica de las empresas, se podría hacer de forma escalonada, con una moratoria de aplicación progresiva y da una sensación de que hay un consenso para buscar una reforma laboral que beneficie al trabajador con un proceso que no sea traumático para el sector empresarial. Aquí no se ha visto el interés general desde mi punto de vista, sino el interés partidista, ¿no? Cada partido tiene su opinión o nuevamente contraria al otro, y si no es contraria, la hago contraria para fastidiarte, y los partidos nacionalistas, que son unas auténticas hienas en estos momentos para sacar la mayor tajada a cambio de apoyar o no, porque muchas veces parece que la cosa no va con ellos, ¿no? Entonces, pues quizás si se hubiera sido más sensato y en esas cláusulas de aplicación que digamos donde se vería una mejora importante en las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a estabilidad, en cuanto a condiciones económicas, en cuanto a despido, en cuanto a convenios, e incluso en cuanto a formación y incluso hasta apoyos a aquellas empresas en un momento tengan algún problema de crisis laboral. Pues si se planteara esos procesos de moratorias de aplicación, a lo mejor sería una reforma laboral o una ley laboral mucho más creíble y menos condicionada a estos ámbitos políticos que están
rodeándola a la hora de tomar esa decisión o de ser aprobado. A ver, la lectura política no deja de ser interesante, ¿eh? Es decir, al final con esto, con el apoyo de Ciudadanos, si sale así, se rompe el bloque de investidura, es decir, y esto va a tener consecuencias políticas, ¿no? En futuras leyes que se están tramitando y demás, ¿no? Llegar a acuerdos con la CUP, Esquerra, BNG y tal, es imposible, o sea, con Bildu. No puede llegar a acuerdo con una persona que está instalada en el radicalismo. Han estado gobernando con ellos hasta ahora. Entonces, sí, pero fíjate que en cuestiones trascendentes, aquí sí hubiese sido interesante un acuerdo de Estado con el Partido Popular, el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Fíjate qué oportunidad han perdido, ¿no? Y de retratar a todos los socios, pero claro, no interesa porque estamos en un escenario de polarización y es mucho más interesante que me voten como mal menor, ¿no? A ofrecer, digamos, un acuerdo, ¿no? Luego, yo sí tengo alguna incertidumbre sobre el tipo de contrato, o sea, desaparece el contrato de obras y servicios, como decía antes, y eso en la construcción es uno de los contratos más habituales, y además tiene sentido, es decir, si a un empresario, que a veces hablamos de empresario y pensamos que, en fin, el BMW y demás, ¿no? Un empresario de la construcción es una persona que tiene una furgoneta, ¿eh? Entonces, emplea o no a la gente dependiendo de las obras que tenga, ¿no? Hay muchos autónomos y pequeños empresarios que se mueven así. Entonces, claro, el modelo de contratación va a ser ahora por producción, entiendo, ¿no? Pero claro, si la obra es de menor de 30 días, vas a tener que despedirlo y eso te va a llegar una penalización, y si además es recurrente, pues esa penalización se duplica y demás, ¿no? Esto, bueno, vamos a ver cómo camina la perrita, a ver cómo se materializa esto, ¿no? Y luego el tema de la subcontratación, que también se estaba hablando, las empresas de multiservicios, ¿qué va a pasar con ellas, ¿no? Porque un fraude habitual, es que una empresa consiga un contrato, incluso con la administración pública, y lo que hace es subcontratar a una empresa de multiservicios donde los trabajadores cobran menos. Entonces, esto lo corta esta reforma, ¿no? Si tú contratas a una subcontrata, esos trabajadores tendrán que percibir el mismo salario que la contrata principal, ¿no? Se han creado muchísimas empresas de multiservicios, algunas casi filiales de grandes corporaciones, de grandes empresas, y eso, pero también mucho empleo, que ahora, ¿por qué? Porque muchas veces las licitaciones salen a la baja, salen muy a la baja. Incluso en muchas licitaciones tenemos que valorar las bajas temerarias que plantea el propio licitador. Y si quieres ganar el servicio, pues tienes que bajar a asumir los criterios de mejoras que te plantea, y luego tiene que repercutirlo en dónde, para tú tener beneficio, en el costo que estás pagando a tus trabajadores. Ahora, si tú tienes que homologar salario de tu trabajador con los mismos que desempeña la función en esa administración, ya tienes que calcular muy bien esos convenios o esas licitaciones, y además la administración también tiene que calcular la cantidad por la que salen esas licitaciones, porque antes yo en la administración veo que, oye, los hagamos por lo mínimo posible y que ya luego se maten los que se presentan. Luego también es un sector donde el sector sanitario, de atención domiciliaria, es decir, a colectivos que ya de por sí tienen sueldos relativamente bajos, ¿no? Si además eres de una empresa subcontratada, pues peores condiciones laborales. Entonces, este tipo de cosas que no se está explicando, no sé muy bien por qué, me imagino que porque al Partido Popular no le interesa que se explique cuáles son las modificaciones que hay de la reforma laboral, ¿no? Ellos hablan de maquillaje, de unas reformas mínimas y demás, pero no hablan de ellas. No hablan de ellas porque el votante de Vox, el votante del Partido Popular, si ve que hay una medida que le favorece, incluso en su puesto de trabajo, no se puede explicar cómo el partido al que vota no la apoya. Efectivamente. ¿Y por qué no la apoya? Pues porque no le interesa, porque estamos en un escenario de conflicto y de confrontación constante. Donde prevalece más su propio ombligo que el interés general. El interés general. Y por eso, en fin, aunque sea casi lo penúltimo que pueda hacer Ciudadanos, ¿no? Si es el caso, yo creo que está bien. O sea, antes hablaba de impuestos que da uno gusto pagarlos, ¿no? Pues este tipo de cosas, la verdad es que me siento bastante representado. Y sobre todo cuando ya nos falta, como lo acabo de decir, ese pacto de Estado, ¿no? Del interés general. Yo creo que todas las formaciones políticas, todas cuando se presentan, todos vienen por lo menos lo que dicen, ¿no? Venimos a trabajar por el interés y por el bienestar de todos los ciudadanos, y todos preocupados, ¿no? Por el desempleo y por todo, como ya, hasta que dice, juro y prometo asumir el cargo, no sé qué. Y dice, mira, es que están los parados afuera que te están llamando. Que se esperen 4 años ahora.
Esa es la realidad en la política, por lo menos lo que está percibiendo. Yo creo que hay políticas y políticas. Sí, pero el más común es ese, porque pasamos siempre a un segundo término, la ciudadanía. Y una de las cosas Curioso, que ¿no? se ha dicho aquí, vamos a ver, a veces la propia administración también se topa con la propia administración. Tú hablabas antes de una empresa que puede acceder a un contrato del Estado, ya sea una empresa pública o una empresa privada, acceder a un contrato para prestar un servicio y después no le paga a los trabajadores. Vamos a ver, la propia legislación establece unos criterios para una empresa acceder a un trabajo, unos pliegos administrativos, unos pliegos técnicos, que muchas veces se cumplen en el momento de la propia licitación y 2 meses más tarde las empresas dejan de pagarle a los trabajadores. Ya le gustaría a muchas administraciones, nosotros hemos tenido un ejemplo recientemente, sobre la marcha, le quito la obra a usted y se la doy a otra empresa que supuestamente me va a terminar esto de una forma solvente, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y en el caso de Telde tuvimos mucha suerte porque fue la empresa adjudicataria la que renunció y pudimos hacer una adjudicación de emergencia, porque si no podíamos haber tenido la cartera de Milenara tranquilamente un año y medio parada por la cuestión administrativa, porque eso implica un proceso es lo que se llama en un contrato de servicio, se llama el secuestro del contrato. Secuestramos el contrato y lo asumimos nosotros por la incapacidad de la empresa, y en el caso de una obra servicio, el proceso de rescindir el contrato por incumplimiento de la luego le pide a la administración, José, que justifique que esa empresa no está cumpliendo lo contratado. Claro. O sea, se supone que no, es decir, en el momento de la adjudicación no termina la labor fiscalizadora de las administraciones. La administración tiene no solamente que garantizar el proceso de adjudicación y todo lo que eso conlleva en la fase previa, sino después también velar por el cumplimiento del contrato en todos sus extremos. Claro. En el extremo de la ejecución material de la obra, en el extremo de la contratación del personal, de los medios técnicos que se pusieron en los pliegos o que se ofrecieron como mejora, y eso pudo haber sido determinante para que la adjudicación fuera en favor de esa entidad y no de otra. Todo esto tiene que tener una fiscalización, claro, y un seguimiento adecuado. En eso también la falta de personal en la administración pública merma la consecución efectiva de los objetivos de las adjudicaciones. La administración a veces también se ve con ese problema y es muy complicado resolver. El control de calidad de las actuaciones muchas veces, al final, hay una limitación importante por falta de técnicos. Lo que entienden es, esta empresa empezó y ahora no lo termina, y 5 meses parada una obra, y es razonable que los vecinos no lo comprendan. Pero la administración también tiene sus cuellos de botella en ese sentido. Hombre, quien legisla es la administración. Pues pidan que sea canalizado y sea palpable, que sea participativo desde la administración cercana, no de que se haga de un despacho de Madrid donde no sabe cuáles son los problemas porque no ha estado ni en su pajonera idea ni en un ayuntamiento y no sabe. Pues mire, canalice por ahí, pongo esto al frente de las administraciones, de las listas de los partidos que están representando el arco nacional, gente que conozca la administración más cercana para poder responder y para tener conocimiento. Pero no a mi primo, mi sobrino y aquel que pega carteles. Ni tan siquiera eso, Paco, porque evidentemente ahora tenemos también en la administración pública una oportunidad, si la aprovechamos, para exprimir ese potencial de eliminar fraudes, contrataciones ilegales o alegales y exceso de temporalidad, para que luego permitas también negociar mejores acuerdos a la hora de quitar una tasa de reposición, que puedas programar mejor tu RPT o tu ordenación de los recursos humanos para que puedas afrontar las necesidades de la ciudadanía también. Pero eso hay que hacerlo con organización. Y evidentemente ahora mismo tienen la posibilidad, todas y cada una de las administraciones públicas, para hacerlo, pero también se tiene que negociar, porque a veces, imponiendo normas, también se mete la pata, o no acatándola, incluso mayor. Entonces, si somos capaces de estabilizar al personal, que es personal fiel, evidentemente, que ha demostrado experiencia, no le complicamos la vida para que no tengan que pasar procesos selectivos magníficos cuando ya llevan 30 años en un puesto de trabajo, declarando ya manifiestamente su habilidad, tendremos rentabilizados puestos de trabajo y también tendremos que abrir la puerta a la administración pública, a la juventud, que evidentemente desde 2012 hasta este año 2022, que han pasado ya 10, son muy pocos jóvenes los que renuevan las plantillas envejecidas. Y eso es otro serio problema, que si no aportamos este momento de responsabilidad para regular la administración pública,
lo vamos a sufrir en breve. Es que la propia función pública ha condicionado la reposición con esa famosa tasa de reposición, nunca mejor dicho, ¿no? de los trabajadores municipales, ¿no? Donde único había la cesión en los cuerpos de seguridad, pero por jubilación, por cubrir plazas, te ponía un montón de pegas para cubrir. Sí, eso viene desde el 2012. Exactamente, por eso esa ley de racionalización pues ha condicionado mucho que la administración pueda ir renovándose ante la pérdida de músculo. La parte de productividad por parte de los funcionarios. Entre las dos, racionalización y la ley de estabilidad Sí, presupuestaria. luego ya también el tema del control presupuesto. Porque y del gasto. cuando vemos que en las empresas privadas la productividad bajo los trabajadores es una línea a seguir y el crecimiento, y en administraciones públicas habría que exigirle la productividad a los propios funcionarios. Oiga, ustedes funcionarios, pues mire, aquí hay que cumplir. Yo creo que a lo mejor habría que hacer una reforma interna, o sea, sí, claro, que es una administración, pero de sacar, optimizar el servicio bien, y de tener responsables hay que ejecuten, ¿no? Pero hay un sector, Paco, que hay que reconocer, donde hay una inmensa mayoría de funcionarios y funcionarias que lo dan todo y más, que se está siendo perjudicado. Primero, a veces por imposiciones políticas, por aquellos que imponen desde la política, incluso le dicen, no, mira, esto no se puede hacer por esto y esto y esto. Y ahí ha habido informes desfavorables incluso por los jefes de servicio, en el cual te pone un informe desfavorable y te dice por las razones, y como yo soy el político, o lo hace o te cambio. Pero los propios funcionarios de función pública, hablando secretarios e interventores. Por lo cual algunos incluso toman otra vía, dice, pues me aparto, me voy para mi casa y usted haga lo que usted quiera porque me estoy jugando mi carrera como trabajador. Y eso es un problema que debería reconducirse en las propias administraciones. Fíjate, y algo lo que ha pasado en San Bartolomé de Tirajana con un tema, yo creo que importantísimo, que de excelencia turística, por así decirlo, dar un servicio de hamacas y sombrillas a los turistas que nos visitan, ¿no? Y una cantidad de quejas enormes que han habido. Un secretario, una interventora, decían que el servicio que quedó interrumpido por el COVID no se podía reanudar porque estaba prorrogado y había agotado todas las prórrogas y estaba en esa situación, digamos, de precario. Y hemos estado 2 años haciendo un pliego de licitación. Se contrató una empresa para que hiciera ese estudio de la viabilidad, que el ayuntamiento asumiera esa gestión, para que la empresa municipal asumiera a esos trabajadores, y hay un cambio de secretario. Y ahora el secretario dice, no, la empresa municipal no lo puede por la tasa de reposición de sus trabajadores, pero usted sí puede dar la orden a la empresa que estaba antes que continúe con el servicio hasta que salga la licitación. Hemos perdido 2 años de calidad de servicio. Yo me imagino que el concejal, que lo estará pasando muy mal, que es muy amigo mío, ante esa situación, ¿cómo voy a explicar yo ahora? ¿Tendré el informe por escrito que la interventora y el secretario anterior me decía que eso no era viable? Porque este sí me lo ha dado por escrito. ¿Cómo justifico que haya estado 2 años yo gestionando una licitación que he pagado o tirado dinero despilfarrado a empresas para que me hagan estudios que no sirvan absolutamente para nada? Esa contradicción entre los propios. Hombre, es que sabemos que hay funcionario que se ha promocionado haciendo campaña política, a colapsar. Y eso es lo que daña al y no es tan, otro sector. es tan cierto como el secuestro de los bancos, es decir, si hay habilitados nacionales, que son habilitados nacionales, los que hacen ese tipo de secuestro de las administraciones públicas, y cada vez tienen más poder. se lo hemos permitido. Sí, porque se lo han permitido, porque hay una cosa que se llama inhabilidad por temerario, así de claro. Y usted, si usted viene a hacer política o por obstruir el normal funcionamiento de la administración, efectivamente, que lo hemos sufrido. Pues limpiando estos 4, pues son nada más que 4, ¿eh? Desde que limpias 4, ya el resto sabe cuál es la línea. Por todos los ayuntamientos, así lo van conociendo. Sí, pues, sí, de vez en cuando. Tiene ese rol, ¿no? Sí. Ahí ya deberían tomar esa medida, porque lo vuelvo y lo repito, y rompo una lanza a favor de esos grandes profesionales que están al frente y lo están sufriendo, y tienen una sobrecarga de trabajo porque tienen una responsabilidad de sacar proyectos, de llevar a cabo, de incluso que les generan un propio estrés a ver subvenciones que se pueden perder, y es algo que hay que ponerse en esa piel, y sobre todo desde el área de servicios sociales, porque allí hay buenas personas, hay buenos trabajadores, lo cual no podemos meter en ese saco a todos. Pero fíjate algo que es fundamental, ¿no? Y importante, porque hemos hablado de esas empresas que incumplen, que no le pagan a los trabajadores, pero también son abogados por parte de la propia administración, porque la administración no le paga, cuando la administración es una ley que tiene 30 días para pagar esa factura. Por las propias administraciones, pues se lo toma la Bartola, pues no pago.
Y así están como funciona esto. Y después encima te sale el alcalde o la alcaldesa de la administración presumiendo que tiene un superávit en sus cuentas. Oiga, aquí hay algo que tendríamos que meterle mano. Ese superávit que a su vez temerariamente no le paga a esas empresas que prestan los servicios, oiga, aquí hay alguien que sobra. Y yo creo que quitando 4, inhabilitando, el resto dirá, páguese. Ese caso que tú acabas de mencionar es un caso sumamente grave. Es un caso sumamente grave. Que las administraciones, por el motivo que sea, retrase tanto los pagos a la empresa que eso estrangule la propia financiación de la entidad y eso comprometa por ende lo que es el pago a los trabajadores y el pago de los costes sociales. Pero hay otros casos que son mucho más graves todavía. En Telde tuvimos un caso en el que no se le podía pagar directamente a las trabajadoras de limpieza porque la concesionaria tenía embargos con las administraciones públicas, tenía embargos con los organismos públicos y nos venían las cartas de embargo y no podíamos pagarle directamente a los empleados, tenemos que pagarle a los organismos. Eso es así, sí. Y dirigirse en las propias... A Noé le vas a hablar de la lluvia. Y dirigirse en las propias... En el sector privado eso es el pan de cada día. Raro es el trabajador que no te viene con un embargo muchas veces. Y el trabajador viene a la puerta del ayuntamiento con todo su buen criterio, con toda su razón, viene a la puerta del ayuntamiento y lo más que le puede decir, mire, le recibo, le enseñamos las cartas de embargo, la diligencia de embargo que vienen de Hacienda, de Seguridad Social o del organismo que sea, y es que no le podemos dar el dinero directamente a ustedes. Tenemos que pagar a los organismos, tienen que discutirlo con su empresa y van a la puerta de su empresa y su empresa no les paga 1 mes, 2 meses, 3 meses. Eso es una cuestión sumamente grave y que debe ser bastante castigada por la administración pública. Eso debe ser bastante castigado por la administración pública y por la administración de justicia sobre todo. Pues tiene el sartén por el mango, ¿eh? No, pero claro, pero tienes el sartén por el mango para futuras adjudicaciones, pero la que tienes la tienes que resolver y mientras tanto puede pasar 1 año o 2. Y el que sufre, como decíamos antes, son las hormigas que están debajo de las puertas. Pero resuelva, y esta gente que no aparezca en ninguna administración en su vida. Digo, porque con cambiar el nombre de la empresa Pepa a la empresa Tomás, de ser los seguritas y ahora los seguritas. A mí me gustaría saber quién en esta sociedad da duros a 4 pesetas. Sí. Ni siquiera 4 pesetas y media. Porque, oiga, es que las bajas temerarias suponen en muchos casos, la imposibilidad de desarrollar el servicio o la obra que se contrate. Es que no puede ser que algo se oferte por menos dinero, por menos aportación de lo que cuesta. Pero oiga, a costa de algo tiene que ser esa diferencia. Vamos a ver, desde la propia administración se sabe. Pero desde la propia administración tiene que justificarlo. Y mira, y hay que justificarlo muy bien. La baja temeraria. Claro, porque si no la impugnación de la concesión la tiene clarísimo, ¿eh? Perfectamente. Nosotros hemos sufrido con un tema de una baja temeraria y bueno, casi tenemos que contratar un magistrado del Tribunal Superior para que nos hiciera el informe para justificarlo. Paco, ¿y cuánto tiempo para resolverlo? Bueno, sí, pero hay una cosa que y el servicio sin poder salir a concurso. Ni en el mientras tanto no hay una cautelar que diga, bueno, en lo que ustedes resuelven eso se lo adjudicamos a otros. No, se paraliza cuando se resuelva 1 año, 2 años. Al final, ¿quién pierde es la ciudadanía? Claro, pero también tenemos responsabilidad los que ejecutamos esos pliegos, es decir, si evidentemente tenemos claro o presumimos que hay una baja temeraria en una de las condiciones de las empresas que se presentan, háztelo mirar también, es decir, tú ponte tu criterio de calidad. Hombre, eso sí. Hombre, si que siempre los pliegos se han orientado al criterio económico en la mayoría de los casos y es donde empiezan los problemas, ¿no? Por esos maniqueos de bajas, ¿no? Los criterios, digamos, de mejora, lo que pueden condicionar que ya la parte económica no sea la fundamental para tú adjudicar tu servicio, bueno, cada vez te permiten más, ya no hay tan excluyentes o cada vez son menos excluyentes algunos de esos criterios, pero bueno, hoy hay mucha posibilidad de tú asumir criterios que condicionen un poco y que el que gane el criterio económico no sea el adjudicatario. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que incluso en las obras estaban acostumbrados algunos y algunas, y en este caso más algunos que algunas, y han vivido del cuento de las administraciones por ser el padrino de, o así,
porque muchas de estas empresas, se sabe y se ha marcado, se presentaban los concursos, cogían las obras y cuando llegaba la mitad de la obra decía, pues mira, vamos a dejar la obra porque no es viable. Bueno, ¿y qué hacía la propia administración? Los vicios ocultos, pues llegaba... La otra estrategia, ¿no? O sea, voy a la parte más baja desde el punto de vista económico, y cuando llevo 2 semanas, mira que apareció una piedra que hay que quitar, que no habíamos visto, y se aumenta hay cosas que son razonables, hay cosas que son razonables, pero una cosa razonable y otra cosa es la tendencia y la marca de la directriz. Lo que no se puede hacer es que cualquier representante o fabricante le diga que la administración de esta botella de agua vale 30 céntimos, y hay un estudio de mercado en el cual te dice que la línea del precio del coste de esta botella de agua, la media está sobre 30 céntimos, que una administración venga a una empresa y le diga, te la vendo en 10 céntimos y se la compre. Pero mira, peor que eso, hay cosas que se caen por su primero, peso. una cosa que siempre me hacía antes, sobre todo los trabajadores que no pueden cobrar de la administración y demás, ¿no? Aquellas empresas que deben a la administración y que están obligados primero a pagar a la seguridad social antes de pagar a los trabajadores, ¿no? También la seguridad social se ha comportado en determinadas ocasiones en trituradoras de empresas. Es decir, si uno tiene una deuda con la seguridad social que no puede afrontar, te permiten una prórroga, pero si la incumples, las sanciones son tan importantes, o sea, te empiezan a cerrar tanto, te empiezan a acotar las posibilidades de salir adelante, que terminas naufragando. Es decir, también la administración pública es responsable en algunos casos de las quiebras de empresas, porque no permiten un plan de pago de deudas ajustado a las posibilidades que haya en un momento determinado, ¿no? Luego, sobre la baja o no, que no todas las licitaciones públicas son coherentes. Es decir, una empresa puede hacer, uno puede interpretar que una empresa está haciendo una baja y realmente está ofreciendo un precio razonable. De hecho, no suele comportarse el sector privado, no están los mismos precios en el sector privado que en la administración pública. Y lo más importante es por la forma de pago. El sector privado se acuerda una forma de pago, se acuerda unos plazos. Y tiene mejores condiciones y se cumplen con los proveedores. Y se cumplen. Con la administración pública, sobre todo aquellas que se comportan mal, que se retrasan en los pagos, no te puedo ofrecer el mismo precio porque el plazo de amortización, el plazo de ingreso del servicio que te doy, no es el mismo. Con lo cual, hay que hacerse mirar por todos lados. No solo eso, sino que tampoco puedo contratar a tu primo, y a tu tío y a tu sobrino, que hay que meterlo y, oye, y encima no vienen a trabajar y tengo que pagarle. Esto también, visto lo visto, en este punto hay de todo y aquí tontos no somos ninguno. Por eso hay que ser eficiente. Claudia, don José Luis, don Iván, don Francisco, gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, y a ustedes 1.000.000 de gracias por estar una noche más siendo fiel a esta casa y a este programa. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.